Quiero comenzar diciendo que antiguamente, no sé si antiguamente, pero más o menos en los 80, que es como mi época, los tiempos eran más simples, en mi opinión, eran más simples, ¿cierto? Yo me acuerdo que, por ejemplo, para jugar, para entretenerse, yo agarraba un botón y le ponía un hilo, ¿cierto? Y le hacía así y me hacía un run run, ¿cierto? Jugar a las bolitas, por ejemplo, ¿cierto? Chita meni, ¿cierto? Bolitas de hueso, bolitas de acero, ¿cierto? Que eran casi ilegales porque uno, ¿cierto? Tiraba la bolita y podía romperle la bolita a la otra persona. Tiempos más simples. Yo me acuerdo que era tan simple, por ejemplo, un día agarrar un pedazo de cartón, sentarme arriba de ese pedazo de cartón y tirarme por un cerro hacia abajo en el pasto seco, ¿cierto? Eran tiempos más simples, eran tiempos más simples. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, cierto? Que da la impresión que los tiempos antes eran más simples. Lo otro que era más simple era el tema financiero. Porque cuando se acababa la plata, se acababa la plata. Si yo ganaba 250 lucas, ¿cierto? Tenía que, durante todo el mes, ¿cierto?, dividir todo ese dinero y cuando llegaba al final del mes y se me acababa la plata el 25, se acababa la plata. Y si se me acababa el arroz, por ejemplo, uno iba al vecino y le pedía una tacita de arroz, ¿cierto? O le pedía una tacita de azúcar. Era parte como de la cultura. Pero hoy día eso es casi impensable para nosotros. Porque uno ya no se hace preguntas como, por ejemplo, ¿cuánta plata tengo? ¿Cierto? No, o sea, antes se acababa la plata, se acababa la plata. Entonces, no era una pregunta de cuánta plata tengo hoy en día. Antes era una pregunta de cuánta plata tengo porque se me acababa la plata y no había más plata. Hoy en día, la pregunta no es cuánta plata tengo. La pregunta es cuánto cupo tengo. Esa es la pregunta que nos hacemos hoy en día. Antiguamente uno decía, ¿cuánta plata tengo? ¿Cierto? Hoy en día uno dice, ¿en qué me meto? Por ejemplo, antiguamente, tiempo más simple, uno quería comprarse una tele. La tele costaba 300 lucas. ¿Qué es lo que decía uno? Bueno, 300 lucas, tengo que juntar 20, 30 lucas, ¿cierto? Por un periodo de 10 meses, se juntaba la plata, tenía la plata, y al final de esos 10 meses me compraba la tele. Hoy en día lo que hago es pasar la tarjeta, ¿cierto? Y empieza a pasar lo que tiene que pasar durante los meses en que uno va pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que antes era lógico, si me quiero comprar una tele de 300.000 pesos, lo que antes era lógico de juntar la plata hasta que la tengo y la compro, hoy en día es impensable. ¿Cómo voy a esperar 10 meses para comprarme una tele? Me acuerdo hace años atrás tuve el privilegio de viajar a Ucrania, esto fue en el año 2009. Justamente a la provincia, a la península de Crimea, donde está en este momento, ¿cierto?, todo el problema con Rusia. Tuve el privilegio de ir para allá. Me acuerdo que arribamos en Kiev y de Kiev fuimos, ¿cierto?, tomamos un avión, una avioneta que estaba, yo cuando me subí a esa avioneta pensé que me iba a morir porque le caía agua por arriba, era un avión chico. Es otro tema. El punto es que llegamos a Crimea, nos bajamos, ¿cierto? Nos encontramos con los misioneros que estaban ahí, estábamos haciendo un trabajo misionero, y una de las cosas que me llamó la atención era que yo miraba alrededor y veía que las casas estaban a medio terminar. Y me llamaba mucho la atención eso, porque como el 50% de las casas que yo veía por lo menos estaban a medio terminar, había como murallas a medio terminar, ¿cierto? Había como huevillos, etcétera, como que estaban construyendo, pero que ese trabajo estaba detenido. Y le pregunté al misionero, bueno, ¿por qué las casas aquí no están terminadas? Me dice, porque bueno, aquí la gente no usa crédito. Así, no sé si no existía el crédito, pero no estaba la costumbre de usar crédito, de sacar créditos de consumo, etc. Entonces él me decía, juntan la plata, cuando juntan una cantidad de plata, se compra una cierta cantidad de ladrillos, ¿cierto? Ponen los ladrillos, juntan un poco más de plata, compran y así van construyendo la casa. Y yo en mi mente decía, qué extraño, pero realmente lo extraño es lo que nosotros hacemos, porque lo que es lógico para nosotros hoy día es como impensable, porque nos han cambiado el chip, nos han lavado el cerebro, por así decirlo. ¿Cuál es el logo de Visa? ¿Cierto? La vida es ahora. El logo de la tarjeta Presto me alivia, a lo cual yo le pondría unas tremendas comillas, ¿cierto? Nos han lavado el cerebro. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, específicamente hoy día, es que la Biblia nos muestra otro camino. Y toda esta serie es sobre un cambio de mentalidad respecto a nuestras finanzas. Y hoy día, en específico, vamos a hablar de cómo salir de las deudas. Y lo vamos a hacer en 4 pasos. Y lo más probable
es que la información que yo les voy a entregar no va a ser información nueva. Pero el objetivo de la prédica del día es simplemente para motivarlos a los que están endeudados o los que van camino a estar endeudados, que comiencen ahora a salir de las deudas. Pero les digo inmediatamente, antes de comenzar la prédica, y esta es como la frase clave de la prédica de hoy día, si quieren lo pueden anotar, esta es la frase clave de esta prédica. El precio, anoten, el precio de salir de las deudas es alto. Continúa la frase. Pero mucho menor al precio emocional, familiar y espiritual de estar endeudado. Lo repito, el precio de salir de las deudas es alto, pero mucho menor al precio emocional, familiar y espiritual de estar endeudado. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos pedirte que tú nos guíes en esta prédica, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos hacer tu voluntad. Siempre lo hemos dicho. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos abrir nuestro corazón para que tú lo conquistes completamente, Señor. Y queremos ordenar nuestras finanzas de acuerdo al modelo bíblico que tú nos presentas, Señor. Sabemos que en nuestra sociedad, tanto como en esta iglesia, lo más probable es que el tema del endeudamiento no es menor. Y queremos orar, Señor, que tú nos ayudes a poder entender que el tema es un tema del corazón y que tú no quieres que nosotros estemos endeudados porque la deuda, dice Proverbios, es esclavitud, Señor. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos en la segunda semana de la serie Tesoros en el Cielo. Y toda esta serie se cimenta sobre la base de Mateo capítulo 6, comenzando del versículo 19. Este es Cristo hablando el famoso Sermón del Monte, donde habla respecto a diferentes temas y habla también sobre las finanzas. Mateo 6, versículo 19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Versículo 20, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Entonces la Biblia nos está diciendo, con nuestras finanzas, con nuestro tesoro, tenemos dos opciones: lo invertimos en el cielo o lo invertimos en la tierra. Si lo invertimos en la tierra, el óxido se lo carcome, ¿cierto? Los ladrones se meten a robar y la polilla lo destruye. Si lo invertimos en el cielo, no existe ninguna de estas cosas, es una buena inversión. Entonces, toda esta serie vamos a estar hablando respecto a qué es lo que significa cuando la Biblia dice que debemos almacenar nuestro tesoro en el cielo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, esta serie es una serie sobre el dinero. Esta serie es una serie sobre nuestras finanzas. Y el ambiente se tensa inmediatamente cuando hablamos sobre este tema, porque es un tema que nos toca a muchos. Pero quiero decirles por qué vamos a hablar sobre dinero en la iglesia. Dos motivos principales, hay más, pero voy a mencionar dos. El primero, Jesús habló más sobre finanzas que casi cualquier otro tema. Jesús habló más sobre finanzas que sobre el cielo y el infierno juntos. Si sumamos todas las veces que habló sobre el cielo y todas las veces que habló sobre el infierno, las sumamos, Cristo habló más veces sobre las finanzas que sobre el cielo y el infierno. 1 de cada 7 versículos del libro de Lucas son respecto a las finanzas. 11 de las 29 parábolas son respecto a finanzas. Entonces, si Cristo habló tanto sobre el dinero, sería una negligencia de mi parte como pastor no hablar sobre este tema. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, y que este es el más importante en mi opinión, la Biblia dice que hay un vínculo, hay una unión entre nuestro corazón y nuestro dinero. Mateo 6:21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, a pesar de que esta es una serie sobre el dinero, realmente no lo es. Es una serie sobre el corazón. Entonces, otra pregunta que surge rápidamente dice: si el tema es el corazón, ok, el tema es el corazón, ¿por qué Jesús habló tanto sobre el dinero? Porque lo más probable es que el rival más grande de su audiencia a la cual él estaba hablando, el rival más grande probablemente para que Cristo conquistara el corazón, la muralla más grande probablemente era las finanzas. Y si el rival más grande para Cristo en ese tiempo eran las finanzas, lo más probable es que hoy en día también sea el rival más grande para la mayoría de nosotros, para que Cristo conquiste nuestro corazón. Por eso tenemos que hablar de ese tema. Es un tema del corazón. Es un tema del corazón. Siempre es un tema del corazón. Siempre. Entonces hoy día
vamos a comenzar hablando sobre las deudas. Tenemos que ordenarnos y lo primero que hay que hacer para ordenarnos bíblicamente, financieramente, es primero salir de las deudas. Hay ciertas áreas de lo que yo predico, domingo a domingo, en los cuales siento cierta autoridad. Yo digo, sí, de estos temas yo más o menos siento que Dios está trabajando, como que voy bien. Otros temas, más o menos, y otros temas, nada. Si yo me siento predicando y digo, chuta, Dios, ayúdame a que no me miren a mí, sino que miren a la palabra. En el tema del dinero, sin embargo, siento que con la Dani tenemos cierta autoridad. ¿Por qué? Porque Dios ha trabajado fuertemente esta área en nosotros. Entonces le quiero explicar por qué. Y ha sido difícil. Nuestra historia financiera, bien cortito, varios de ustedes ya la han escuchado. Cuando la Dani y conmigo nos casamos en el año 2002, ganábamos poquitito. De hecho, el sueldo lo poníamos en un pañuelo y lo guardábamos. Los que entendieron, entendieron. Y bueno, pero éramos bien ordenados con nuestras finanzas. Ganábamos poquitito, pero el 10% era de Dios, ¿cierto? Se lo entregamos a la iglesia, el otro 10% lo ahorrábamos y vivíamos con el 80%. Y así vivimos durante nuestro primer año y nos jactábamos de eso. Cuando nos llegaba un ofrecimiento de tarjeta de crédito, decíamos, la CMR, chao, la Visa, chao, no nos importa, no necesitábamos tarjeta de crédito. Pero un día cometimos un error muy grande porque surgió la conversación entre nosotros dos y dijimos, bueno, quizás deberíamos sacar una tarjeta de crédito solamente para emergencia. Y ahí comenzó el problema, porque es increíble la cantidad de emergencias que surgen como resultado de sacar una tarjeta de crédito. Conocer restaurantes, ¿cierto? Comprarse ropa, etc. El tema es que empezamos igual que un samurái, ¿cierto? Pasar la tarjeta como que fuera un sable por todos lados y finalmente nos comenzamos a endeudar. Dentro de todo este proceso me llega un ofrecimiento de trabajo de Estados Unidos para ir a trabajar a una iglesia allá. Yo me emocioné mucho. Primero, tenía que viajar a Estados Unidos para entrevistarme. Yo me emocioné, dije, ya, esta es la nuestra, nos van a pagar mucha plata, va a estar todo muy bien. Entonces, con la emoción del momento dije, no voy a viajar solamente yo, voy a viajar con mi esposa, voy a viajar con mi hijo Justin. Así que pasamos tarjeta, compramos pasaje, nos fuimos a Estados Unidos, gastamos. Llegamos a Chile y nos dimos cuenta que estábamos endeudados en varios millones de pesos. Era impagable, absolutamente impagable. Bueno, el tema es que me dieron el trabajo, fuimos a Estados Unidos, nos dimos cuenta que lo que nos pagaban era lo suficiente para vivir, y se cometió un error de habernos puesto en una casa que era muy por sobre lo que nosotros podíamos pagar, y no podíamos salirnos de esa casa porque el contrato de arriendo duraba un año. Entonces, llegamos a Estados Unidos, ganando lo suficiente para vivir, con deuda y viviendo en una casa muy cara. Entonces tuvimos que tomar una decisión con la Dani. Una decisión de dos cosas. La primera, o nos apretábamos el cinturón, o sacábamos más tarjetas de crédito. Y esa es la decisión, ese es el punto crucial que cada uno de nosotros podamos tomar, y nosotros lo tomamos en ese momento, y es la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar en algún momento de nuestra vida. En este momento con la Dani, no me gusta tomarnos a nosotros de ejemplo, pero en este momento, y que creo que nos va a servir a todos poder entender esto, en este momento con la Dani nosotros vivimos con el 80% de nuestro ingreso. Ahorramos el 10% y el 10% se lo damos a Dios. Practicamos también la generosidad y esto es algo que no se los puedo explicar, pero es un tema espiritual y es algo muy saludable poder llegar a este punto. No tiene que ver con cuánto uno gane, tiene que ver con un tema de orden. Y lo que yo espero es que todos nosotros podamos tomar la decisión hoy día de comenzar a caminar este camino para poder salir de las deudas y poder ordenar nuestras finanzas de una manera bíblica para que podamos descansar en los brazos de Dios realmente en esta área. Entonces, quiero contarles más o menos cómo nosotros lo hicimos. Nota al margen, antes de comenzar, nota al margen. Dos cosas les quiero decir antes de comenzar. Esta enseñanza que les voy a enseñar ahora se aplica a cualquier ingreso. Si ganas 2.50 o ganas 25 millones, es un principio universal que se aplica a todo. Segundo, cuando hablamos de endeudamiento, cuando estamos hablando de deudas, estamos hablando de deudas no créditos hipotecarios, no estamos hablando de deudas universitarias, no estamos hablando de hospitalización, no estamos hablando de cesantía, no estamos hablando de deudas de alguna tragedia que ustedes hayan vivido. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esas deudas que son innecesarias, esa deuda que uno dice, yo no sé en qué momento gasté tanta plata, yo no sé ni qué estoy pagando acá. ¿Ya? Esa es la deuda de la cual estoy hablando, tarjetas de crédito, créditos de consumo, préstamos, auto, Visa, CMR, presto,
Todas esas deudas que son secundarias, por así decirlo, es de lo que queremos hablar hoy día. Entonces, son 4 pasos. 4 pasos. 4 pasos difíciles, se los digo al tiro, difíciles, ¿ya? Pero no imposibles. Volviendo a la frase clave, para que lo recuerden, el precio de salir de las deudas es alto, pero mucho menor al precio emocional, familiar y espiritual de estar endeudado. Entonces, el primer paso, lo pueden anotar. El primer paso, y esto es importantísimo, el primer paso, reconocer los hechos. Reconocer los hechos, es muy importante, reconocer los hechos. Yo tenía un amigo que tenía una dolencia estomacal y tenía mucho miedo porque pensaba que tenía cáncer. Y pasaba los días y me dolía. Y le dije, pero viejo, anda a verte, anda al hospital para que te digan lo que tienes, anda al médico para que te revise. Y él me decía, no, es que me da miedo porque capaz que me diga que tengo cáncer. Y digo, pero es que obviamente tienes que saberlo porque si no sabes qué es lo que tienes, ¿cómo te vas a poder sanar? Era lo que nos pasaba a la Dani con nuestras finanzas. Nosotros decíamos, sé que debo harto, no sé cuánto, sé que debo harto, pero no quiero ni mirar, porque si miro, ¿cierto?, me puedo deprimir. Y era nuestro problema. Teníamos deudas de Visa, CMR, auto, casa, almacenes París, créditos de consumo. Teníamos la mansa escoba. Y si no lo mirábamos, era como si no existiera. Proverbios 27 dice, versículo 23, asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Versículo 24, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Si tradujéramos ese texto a idioma contemporáneo, porque no sé cuántos tienen ovejas y rebaños acá, no creo que muchos, pero si tradujéramos ese texto, podríamos decir, asegúrate de saber cómo están tus finanzas. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer con la Dani en esto de reconocer los hechos es reconocer estamos hasta las masas. Y lo segundo, inmediatamente tuvimos que cortar las tarjetas de crédito, romperlas y botarlas, ¿ya? Entonces, dentro de esta primera parte, que es reconocer los hechos, hay 4 áreas que tenemos que reconocer. 4 áreas, A, B, C y D. ¿Cuáles son estas áreas? La primera, ¿cuánto tengo? Hay que anotarlo, es muy importante esto. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Si tengo ahorros, ¿cuántos ahorros tengo? Si tengo propiedades, ¿cuánto valen las propiedades? Si tengo un auto, ¿cuánto vale? El valor, ¿cierto? Algunos pueden decir, no tengo nada. Bueno, entonces el valor es 0. Pero pon 0. Es importante tener la información. ¿Cuánto tengo? 0. O lo que sea, anótalo. Número 2, ¿cuánto debo? Auto, crédito, Visa, crédito, consumo. Suma todo. Toda la suma de toda la deuda, de todas las tarjetas, de todas las cosas que tú tengas endeudadas, súmalo y pon una cifra. Esto es muy importante. Sé cuánto gano, cuál es ese ingreso mensual que me llega, ese ingreso líquido del cual puedo disponer. Si estoy casado, cuánto gana mi esposa, ¿cierto? Esa suma final, ¿cuánto es? ¿Cuánto es ese monto? La cuarta cosa, ¿cuánto gasto? ¿Cuánto gasto? Y esto es muy importante. Yo anoto todo. Todo lo que gastamos yo lo anoto, lo escribo en el teléfono, lo escribo. Entonces, 600 pesos peaje, anoto todo con fecha, ¿cierto? Uno puede decir que soy muy maniático, pero yo se los recomiendo que lo hagan por lo menos durante un mes. Durante 30 días, anoten absolutamente todo lo que gasten con fecha. Y al final de mes lo revisan y se van a dar cuenta realmente en qué están gastando la plata. Es muy importante tener toda esta información. Entonces, la respuesta a estas 4 preguntas en esta primera etapa es muy importante. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Entonces, así yo sé exactamente cuál es mi realidad financiera. Nosotros cuando lo vimos con la Dani nos deprimimos, pero por lo menos sabíamos, teníamos la información y podíamos partir en este camino. Número dos, sal de las deudas. Suena muy sencillo, pero este es el segundo paso. Sal de las deudas. Decíamos al principio, el precio de salir de las deudas, esta es la frase clave, es alto pero mucho menor al precio emocional, familiar y espiritual de estar endeudados. Salmo 37, 21, ¿qué es lo que dice? Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Entonces, tarea, esto es muy importante, tarea. Ya sabemos cuánto debemos, ya supuestamente ya tenemos toda la información, tenemos los datos, tenemos las cifras, sabemos cuánto debemos en cada ítem de nuestra deuda. La siguiente tarea es esta. Tengo que ordenar todo, de mayor a menor.
de mayor a menor, ordenar todo de mayor a menor. Por ejemplo, si en un crédito de consumo debo 3 millones, arriba. Si en la CMR debo 2 millones, un poquito más abajo. Si en París debo 800, lo anoto, ¿cierto? Si en Presto debo 350, lo anoto. Entonces, lo ordeno, ¿cierto? De mayor a menor, hago un orden, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago? Comienzo a pagar el menor primero y en las otras hago el pago mínimo. Pago el menor, ¿cierto? Con el 10% pago el menor lo pago todos los meses, lo pago, hasta que termino de pagar ese, después paso al segundo y con lo que pagaba pago el de más arriba y así voy subiendo hasta pagar toda la deuda. Usted dice, pastor, yo no sé en qué mundo usted vive. A mí no me alcanza. ¿Qué parte del no me alcanza no entiende? Ok, pero hágame un favor. Tómense 30 días para anotar todo lo que gastan. Y si ustedes me dicen que todo lo que ustedes gastan en el mes son gastos absolutamente imprescindibles para subsistir, se los creo. Pero se van a dar cuenta de las cosas que gastan y lo van sumando, de todo lo que gastan que no es 100% imprescindible. Ese es el dinero que ustedes tienen que tomar para empezar a pagar sus deudas. La pregunta es qué tan importante es para nosotros. Ahora, es muy difícil hacer esto, es muy difícil. Y sobre esto se cimenta todo el problema de nuestra sociedad. Es muy difícil, ¿por qué? Porque la mayoría no están dispuestos a pagar el precio porque tienen su identidad amarrada a su ingreso. En otras palabras, yo soy lo que gano. Entonces no están dispuestos a pagar el precio y eso no está bien. Romanos 12:3 dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ahora, la mayoría de nosotros, si ganamos 250, queremos ganar 500. Si ganamos 500, queremos ganar 1 millón. Si ganamos 1 millón, queremos ganar 2 millones. Y este es un problema grave. No quieres ganar más, yo creo que no hay ningún problema con tener aspiraciones de poder proveer mejor para tu familia, etc. ¿Por qué es un problema? Porque antiguamente, si yo ganaba 250, no tenía ninguna otra opción que vivir como alguien que gana 250. Pero hoy día, si gano 500, puedo vivir como alguien que gana 1 millón. Si gano 1 millón, puedo vivir como alguien que gana 2 millones. Por la gran bendición de las tarjetas de crédito. El problema es que si yo insisto en tener mi identidad amarrada con lo que gano y me obsesiono con dar la imagen de que si gano 500, quiero que todos vean que gano 1 millón, puedo dar esa imagen con las tarjetas de crédito durante un tiempo, pero al final del día, aunque yo gane 500 y esté viviendo como el del millón, va a llegar un punto en que no voy a poder ni siquiera vivir como el que vive como que gana 500, sino que voy a tener que vivir como el que gana 250. Entonces, es muy importante que saquemos de nuestra mente este tema de la identidad amarrada con nuestras finanzas. Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El tema de las finanzas es un tema que tiene mucho que ver con estar conforme con lo que tengo, estar conforme con lo que Dios me dio. Si ganas 500, es así como Dios quiere que tú vivas. Si ganas 1 millón, es así como Dios quiere que tú vivas. Si Dios quisiera que vivieras como el que gana 1 millón, te daría 1 millón. Él quiere que tú vivas de acuerdo a tu ingreso. Y el problema es que algunos tienen, como decíamos anteriormente, su identidad amarrada a su ingreso. Algunos incluso teniendo, no está haciendo ningún juicio con nadie de aquí, de verdad lo digo, pero en general, ¿cierto? Hay gente que teniendo sueldo para andar en micro, andan en auto, por lo mismo. No debieran andar en auto porque no tienen ese sueldo, sin embargo, como tienen su identidad amarrada a su ingreso y quieren dar la imagen de que tienen más éxito, etcétera, se compran un auto, no lo pueden pagar, y entonces empezamos en este ciclo por tener nuestra identidad amarrada a nuestras finanzas. Algunos el paso que tienen que tomar hoy día es bajar su nivel de vida. Así de simple, bajar su nivel de vida. Algunos dicen, eso es impensable, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Es un tema del corazón.
Es un tema del corazón. Y vivir conforme al ingreso que Dios te da. Vivir conforme al ingreso que Dios te da. Va a ser algo increíble dentro de tu corazón, con tu familia, con tu relación con Dios. El estar conforme con lo que ganas. Es muy importante. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Nosotros cuando estábamos en Estados Unidos con la Dani tuvimos que tomar varias decisiones complicadas porque teníamos que bajar nuestro nivel de vida para poder salir de las deudas. Algunas cosas que tuvimos que hacer es que yo andaba en bicicleta para todos lados. Otra cosa que tuvimos que hacer es no usar el aire acondicionado en la casa. Uno dice, aire acondicionado en la casa. Bueno, en una ciudad donde hay 40 grados de calor, ¿cierto? Con niños chicos, el estar sin aire acondicionado no era nada fácil. Tuvimos que solamente usar efectivo, ¿cierto? Tuvimos que en varias ocasiones pedir ayuda al gobierno para poder comprar comida. Algunas ocasiones tuve que ir a un banco de sangre a donar mi sangre para poder comprar comida. No salíamos a comer. Tuvimos que cambiarnos de vecindario, etcétera. Tuvimos que pagar un precio. Algunos dicen, wow, qué precio alto que tuvieron que pagar. Otros están diciendo, bueno, eso no es nada comparado con el precio que tengo que pagar yo. Pero lo que pasó en nuestro corazón, por ubicarnos dentro de nuestro ingreso y no insistir en demostrar algo que no éramos, es increíble lo que Dios hizo en nuestro corazón, es increíble lo que Dios hizo en nuestro matrimonio. Solamente por ese motivo, nuestro matrimonio fue, en mi opinión, consolidado. Entonces, algunos de nosotros tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra vida. Para algunos va a ser un ajuste menor, para otros van a ser ajustes más grandes. Pero hay que hacer ajustes para poder salir de sus deudas. Les dije, esto no es un tema fácil. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Ordena tus deudas de mayor a menor. Paga el mínimo en el resto, enfócate ese 10% en pagar esa deuda, después paga la siguiente, paga la siguiente, paga la siguiente. Quiero animarlos a que en este proceso de salir de las deudas que puedan incluir a sus familias. Decir, ya, esto es lo que vamos a hacer, este es el plan. Y pongan una fecha, calcúlenlo, y pongan una fecha. Decir, en esta fecha vamos a estar libres de deudas. Incluyan a su familia dentro de esto, de este proceso. ¿Ya? Entonces, frase clave, de nuevo lo digo, el precio de salir de las deudas es alto, pero mucho menor al precio emocional, familiar y espiritual de estar endeudado. Número 3, priorizar. Anótenlo por ahí. El endeudamiento es un problema de prioridades. Nosotros como cristianos, en mi opinión, y yo creo que hay bastante solidez bíblica para sostener lo que voy a decir, nosotros debiéramos como cristianos aprender a vivir con el 80% de nuestro ingreso. Malaquías capítulo 3 dice que el 10% de nuestro ingreso es de Dios. Y nosotros no podemos esperar que Él nos bendiga si no estamos quedando con lo suyo. Entonces el 10% es de Dios y el otro 10% es de ahorro y tenemos que aprender a vivir con el resto. Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Me dice, pero pastor, ¿cómo voy a ahorrar? Yo no sé en qué mundo vive usted, se lo insisto, usted no entiende nada. ¿Cómo voy a ahorrar? Si lo único que tengo son deudas? Bueno, el dinero que estás usando en este momento, el dinero que vas a usar cuando tomes la decisión para poder pagar tus deudas, es el dinero que en el futuro vas a usar para ahorrar. ¿Ya? No es que voy a pagar todas mis deudas, después voy a volver al estándar que tenía antes de vivir por sobre lo que gano. No. Voy a usar ese dinero de ahorro para pagar toda la deuda y después voy a tomar ese dinero y lo voy a ahorrar. Porque esta decisión de bajar el nivel de vida es una decisión para toda la vida. Es muy importante esto. Es muy importante. Entonces, déjenme darles una pequeña visión. Usando la misma figura de antes, que yo tengo el crédito de consumo de 3 millones, tengo la CMR de 2 millones, París 800, Presto 350. Algunos dicen, oye, tanta deuda, y otros dicen, eso no es nada. Depende del caso. El tema es que todo ese monto de lo que acabo de mostrarles de la deuda, suma 6.150.000 pesos de deuda. ¿Ya? Ese dinero ustedes lo debiesen tener ahorrado. Si tienen la capacidad de endeudarse con cosas secundarias, tienen la capacidad de ahorrar ese dinero que usan para cosas secundarias. Es muy importante. Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Entonces,
Terminando con el tercer punto, es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar, es tiempo de dejar de comportarnos como niños con nuestra plata. Es tiempo de olvidarnos de las 3 cuotas precio de contado, de los pagos mínimos, de pedir prestado, de los créditos, todo eso. Ese tiempo se acabó. Ese tiempo se acabó. Y es tiempo de comenzar a vivir acorde con lo que ganamos. Tenemos que aprender a vivir con el 80% de nuestro ingreso. Cuarto punto. Comienza ahora. Ahora. Comiencen ahora. Hoy día en la tarde. Comiencen. No sé cuánto va a demorar esto, pero comiencen hoy día, comiencen ahora. Yo sé que lo que les compartí no es astrofísica. Yo entiendo que no necesito un posgrado en matemáticas para poder explicarles todo esto. Es muy simple. ¿Ya? No es un tema de información, es un tema de motivación. Es como el que quiere bajar de peso, ¿cierto? Quiere mejorar su estado físico. No es que él se acerque a la persona que sabe y le diga, o sea, tú me estás diciendo que si yo gasto más calorías de las que ingresan a mi cuerpo, ¿voy a bajar de peso? Haberlo sabido antes y parto, ¿cierto? No, todo el mundo se lo sabe. Lo mismo que esto. No es información nueva, el tema es motivación. Entonces yo quiero motivarlos a que comiencen con esto hoy día. No es la voluntad de Dios que estemos endeudados. No es la voluntad de Dios. Y si tomamos la decisión, Dios nos va a ayudar. La palabra dice en Salmos 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con ustedes. Los va a acompañar en este proceso. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Ya? Comiencen. Va a ser difícil. No se den por vencidos, dice la palabra. A su tiempo van a cosechar los beneficios emocionales, espirituales y familiares de estar sin deudas. Con esto termino. Nosotros no somos una iglesia de la doctrina de la prosperidad. Eso quiero dejarlo muy claro. Nosotros nos oponemos a esas doctrinas. ¿Qué es lo que es la doctrina de la prosperidad? Si tú pones el 10% de tu ingreso en la ofrenda, Dios te va a dar 10 veces eso. Eso no es verdad. Eso es transformar una experiencia personal en doctrina y no tiene soporte bíblico. Sin embargo, yo creo, y de verdad lo creo, que Dios nos quiere bendecir. Que el deseo de su corazón, igual que el deseo de un padre con su hijo, es bendecirnos. Es bendecirnos financieramente, es bendecirnos emocionalmente, es bendecirnos. Yo creo que Dios quiere bendecirnos tal como un padre a un hijo. Mateo 25:23 dice, está la parábola de los talentos, escuchen. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Yo creo que Dios nos quiere bendecir, de verdad, nos quiere bendecir. Pero la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos es si estamos siendo fieles en lo poco. Porque si somos fieles en lo poco, yo creo que Dios nos quiere bendecir. Si yo tengo a mi hijo y mi hijo todavía no sabe andar en bicicleta, ¿ustedes creen que yo sería un buen padre, un padre inteligente, si yo le pasara las llaves de mi auto para que saliera? No sería un buen padre, no sería un padre amoroso. Lo mismo es cierto con nosotros. Estamos siendo fieles en lo poco, estamos siendo fieles, ordenados con el dinero, lo mucho o lo poco que Él nos ha dado. Y el resultado de eso es directamente proporcional, lo más probable, a la bendición que Dios nos quiera dar. ¿Cómo nosotros vamos a ganarnos la confianza de Dios si no manejamos bien aún lo poco que Él nos da? Es la pregunta con la que les quiero dejar hoy día. Entonces, ordenémonos. Primero, reconoce los hechos. Segundo, sal de las deudas. 3, prioriza. 4, comienza ahora. Señor Jesús, yo quiero pedir que tú, por favor, puedas mostrar lo importante que es esto, Señor. Mostrar de que este es un tema del corazón, de que es un tema que tiene raíz espiritual, Señor. Yo quiero orar que podamos nosotros todos entender
de que tú eres un Dios que nos quiere bendecir, de que tú quieres lo mejor para nosotros porque somos tus hijos. Pero ayúdanos a ser fieles en lo poco, a ser ordenados, a no tratar de aparentar algo que no somos, a entender de que lo que tú nos das es así como tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Ayúdanos a entender de que sí, si nosotros queremos tener un mayor ingreso, que es un deseo legítimo, Señor, pero que podamos entender de que si somos fieles en lo poco, que tú nos vas a bendecir en lo mucho, Señor. Ayúdanos a ordenarnos, Señor. También quiero aprovechar esta oportunidad de poder orar por todas las personas en este momento que están pasando por escasez financiera, que están cesantes, Señor, que tienen problemas de enfermedad o que han tenido tremendos gastos, Señor. Yo quiero pedir que tú nos ayudes como iglesia a poder ayudar en todas estas áreas, Señor. Te damos las gracias, Señor, y ayúdanos a poder entender de que el tema de las finanzas es un tema del corazón y que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa iglesia. Bendícenos, Señor, a todos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.